Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a Mi Querido Smart. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo formatear un PC e instalar un sistema operativo desde un USB. En concreto el mío es de 8 GB, que es la capacidad que os recomiendo tener como mínimo 8 GB en adelante. Y bueno, vamos a ir explicando paso a paso cómo hacerlo, utilizando para ello un programa para grabar la ISO en el USB que se llama Rufus. Es uno de los programas más populares y más utilizados para este tipo de ocasiones, aunque existen otros más que también usa la gente. Este es uno de los que he ido usando a lo largo de mi vida y siempre me ha ido muy bien, me ha funcionado perfectamente y encima es gratis, así que vamos a utilizarlo. Tenéis el link de descarga aquí abajo en la descripción para que vosotros también lo utilicéis. Y bien, aquí estamos en la página web oficial de Rufus, el programa, y aquí tenemos una pequeña captura de cómo se ve el programa. Es simplemente una ventana muy fácil y sencilla de configurar. Luego veremos cómo se configura para grabar bien la ISO en nuestro USB. Y bueno, aquí debajo tenemos los enlaces de descarga. Le damos aquí al primero de Rufus 3.13, que es la última versión disponible, y ya tendremos el programa descargado. A mí me pone un 1 porque ya tenía descargado, pero bueno, os quería enseñar cómo se descargaba. Una vez descargamos el programa, conectamos nuestro USB al PC. Damos doble clic para abrir el programa, permitimos y ya se nos abrirá esta ventanita tan fácil y sencilla de configurar como os he dicho. Primeramente nos mostrará un desplegable con los dispositivos que reconoce. En este caso ya me reconoce el USB, que previamente yo ya había grabado la imagen de Windows 10. Pero bueno, igualmente os voy a explicar cómo se realiza el resto de pasos. Luego a continuación dejamos este desplegable ya tal cual así, disco o imagen ISO. Y aquí en seleccionar, si le damos se nos abrirá una ventanita para examinar el PC en busca de la imagen del sistema operativo que queremos grabar en nuestro dispositivo. Obviamente antes de tener descargada ya la ISO, la imagen del sistema operativo que queréis instalaros. En este caso voy a instalar Windows 10. Pero bueno, si queréis instalaros otro, lo mismo da. Qué raro sería porque ya hoy en día casi todo el mundo utiliza Windows 10. Pero bueno, cada uno el sistema que él quiera. A continuación se nos pondrá aquí, se nos habilitará, digamos, este desplegable, que en mi caso yo os recomiendo poner GPT. ¿Que no sabéis qué es GPT? Pues en este vídeo de aquí arriba os explico en qué consiste. Siguiendo con la configuración, nos dirigimos al desplegable de sistema destino, que en este caso solo nos dejará seleccionar UEFI por defecto. Si nos vamos a esta opción y la seleccionamos, nos desplegará tres opciones extra, como por ejemplo la primera, que nos permite listar los discos duros USB. Por defecto, el programa Rufus solo nos listará las unidades USB, los pendrives, para grabar ahí nuestro sistema operativo, no los discos duros USB. Pero si tenemos un disco duro externo con particiones o lo que sea y queremos utilizarlo para grabar ahí nuestro sistema operativo sin necesidad de coger un USB pendrive, seleccionamos esto y ya nos dejará seleccionar otros discos duros. En mi caso lo voy a deseleccionar ya que voy a utilizar mi USB. La segunda opción sería opciones de compatibilidad para BIOS antiguas. Aquí si tenéis una BIOS Legacy, que luego hablaremos qué es y en qué consiste, y además vuestro PC es algo antiguo, os recomiendo que seleccionéis esta opción. Y la tercera, yo no os recomendaría que la seleccionéis, tampoco es algo malo, pero no hace falta. Usar MBR de Rufus con IDE de BIOS tampoco hay necesidad. En el caso de que os deje, porque a mí por ejemplo no me deja, pero porque ya detecta que mi ordenador no le hace falta, y tampoco seleccionar esta opción, que mi BIOS no es antigua. Así que deseleccionamos esta opción para ocultar esas opciones extra y seguimos con las opciones de formateo. Aquí por ejemplo la etiqueta de volumen sería el nombre que le damos a nuestra unidad USB, digamos el nombre que le daríamos para reconocerlo de cara a instalar el sistema operativo, ¿no? Para reconocer qué unidad tiene la imagen grabada. Aquí seleccionaremos el formato de nuestra unidad, en mi caso sería FAT32, que no me deja, pero yo lo pondría así. Y el tamaño del clúster. Esto tampoco hace falta que lo sepáis, lo dejáis por defecto y ya está. Ya lo tendríamos todo configurado y le daríamos a empezar. El proceso sería bastante corto, la verdad, tampoco tarda mucho. Y en poco tiempo pues ya tendréis vuestro USB preparado con la ISO grabada y ya listo para instalar el sistema operativo en vuestro ordenador, perdón. Y sí, aquí abajo veis estos 4 iconos extra. Los dos primeros simplemente es para cambiar el idioma del programa. Si lo tenéis en español y lo queréis en inglés por lo que sea o al contrario, pues le dais aquí y cambiáis el idioma, que ya veis la multitud de idiomas que tiene. El segundo es simplemente información de la aplicación, pues como todos los programas tienen. El tercero simplemente es para buscar actualizaciones, para obligar al programa a buscar actualizaciones en ciertos momentos, digamos cada día, semanalmente, mensualmente o que nunca busque.
Y la cuarta opción simplemente es como un archivo log, es decir, un archivo en el que registra cada ajuste que hemos configurado, cada cambio que hemos realizado en el programa para grabar la ISO. Una vez ya se nos haya grabado por completo la ISO en nuestra unidad USB, le daríamos a cerrar a la ventanita que se nos abriría aquí en medio cuando ya ha acabado. Ya podríamos proceder a formatear nuestro ordenador y a instalar el sistema operativo. Instalar un sistema operativo es muy fácil y sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tener conectada nuestra unidad USB al ordenador con la imagen ISO del sistema operativo que queremos instalar. Ahora tenemos que ir a inicio, reiniciamos el ordenador y accedemos a la BIOS. Para hacer esto es muy fácil, tenemos que pulsar, depende de qué PC tengáis, repetidamente la tecla suprimir o F2. En la mayoría de los casos son esos botones los que tenéis que pulsar. En mi caso, por ejemplo, tendría que pulsar repetidamente la tecla suprimir hasta que el PC acceda a la BIOS. Pero tranquilos, para saber esta tecla es muy fácil. Nada más encender el ordenador, abajo tenéis una serie de botones que os indican la función que tienen. Y uno de ellos será para acceder a la BIOS. Simplemente fijaos qué botones son y pulsad ese botón repetidas veces para que el PC acceda a la BIOS. Y para continuar con la explicación, voy a proceder a mostraros solamente mi PC, lo que es la pantalla y el teclado, para que veáis qué es lo que hago e iré explicando desde detrás de la cámara. Bien, como iba diciendo, vamos aquí a inicio, le damos aquí y a reiniciar. En cuanto el PC se reinicie, pulsaré en mi caso repetidas veces el botón de suprimir hasta que entre a la BIOS. Bien, ya se ha reiniciado, así que pulsamos muchas veces el botón de suprimir hasta que el PC acceda a la BIOS. Pues ya estaría, eso es la BIOS. Aquí os tengo que explicar unas cosas que no habéis acabado de entender del todo en cuanto al UEFI, y también os quiero hablar sobre otro término que es el Legacy. A ver, el UEFI digamos que es un complemento de la BIOS, no es la propia BIOS como muchos os creíais. El UEFI es un complemento de la BIOS que hace que la BIOS parezca, digamos, como un mini sistema operativo, es decir, le da una interfaz gráfica que, como os dije, hace más amigable al usuario, hace más fácil interactuar con ella y configurarla. Por otro lado, Legacy es parecido al UEFI, pero es la típica pantalla que hemos visto toda nuestra vida cuando accedemos a la BIOS, la típica pantalla azul con no sé cuántas opciones en ambos lados. Legacy, digamos que es como la BIOS antigua, por así decirlo, para usuarios básicos, y el UEFI es la BIOS moderna. En mi caso, como estáis viendo, no tengo esa pantalla azul del Legacy, así que mi BIOS es UEFI. Digamos que es un tipo de BIOS, por así decirlo. Y es que es eso, el UEFI es un complemento que le otorga a la BIOS ese aspecto más estético, más visual y más amigable, organizado por apartados en el que cada uno corresponde a un tipo de configuración del PC. Bien, una vez explicado todo eso, vamos a buscar en estas pestañas la opción que nos permita cambiar el orden de arranque, la secuencia. Vosotros sabéis por lo general que el PC suele arrancar primero el disco duro, que es donde se encuentra el sistema operativo, luego el lector de discos, luego la red, la disquetera, etc. Vais arrancando poco a poco los diferentes componentes, los diferentes lectores que tiene el PC, pero de una forma muy rápida. Pues ahora queremos que arranque primero el USB donde tenemos instalado el sistema operativo y luego el disco duro. Así que vamos a ir buscando aquí en estas pestañas qué opción nos permite cambiar ese orden de arranque. Y aquí lo tenemos en el apartado de BIOS. Aquí podemos cambiar la opción de arranque número 1 a el USB, que en este caso es UEFI Kingston Data Traveler. Ese es nuestro disco duro con el sistema operativo grabado. Y ya habéis visto que automáticamente, como segunda opción de arranque, se nos pone nuestra unidad de disco duro con el sistema operativo. En mi caso es una SSD de Samsung de 500 GB. Una vez hecho este cambio, no vamos a tocar nada más. Nos dirigimos a la pestaña de guardar y salir. Guardamos y salimos de la configuración. De esta forma, el PC se reiniciará e intentará arrancar primero el USB con el sistema grabado. Bien, pues automáticamente se nos aparece esa pantalla y quiere decir que ha reconocido perfectamente y leído nuestra unidad de USB donde tenemos instalado el sistema operativo. Aquí seleccionamos el idioma en el que queremos tener nuestro sistema operativo, le damos a siguiente y a instalar ahora. En la siguiente pantalla nos aparecerá para activar Windows, en el caso de que tengamos una clave de producto, un serial, pero en mi caso, como no tengo, le voy a decir que no tengo clave de producto. Vale, en mi caso salta a esta pantalla siguiente porque la ISO que he grabado contiene varias versiones de Windows 10. En el caso de que tengáis solo una versión grabada de Windows 10 o el Windows que queráis en vuestra unidad USB,
esta pantalla se omitirá, pero en este caso, como tengo varios, pues me da la opción de elegir. Aquí es necesario saber la arquitectura que tiene vuestro PC. En mi caso es de 64 bits, pero debéis saber si vuestro PC es 32 o 64. Esto es muy fácil de ver, simplemente vais a mi PC, clic derecho, propiedades, y ahí os mostrará si es de 32 o 64 bits. En mi caso voy a elegir la versión de Windows 10 Pro y le damos a siguiente. Obviamente esa versión que vamos a instalar de Windows 10 Pro ya es la última actualización de Windows 10, es decir, cuando vayamos a instalar el sistema operativo no hace falta que instalemos todas las actualizaciones que han ido saliendo a lo largo de la historia de Windows 10, porque no es necesario, ya estamos utilizando la última versión de Windows 10. Continuando, aquí nos salen los términos de licencia y avisos aplicables, que bueno, esto es lo que nadie se lee y acepta sin mirar. Le damos a siguiente. Y aquí en estas dos pestañas le damos a personalizada, instalar solo Windows, avanzado, es decir, la segunda opción. Le damos y aquí ocurre la magia. Aquí se nos listarán todos los discos duros con sus particiones para elegir qué unidad queremos seleccionar para instalar nuestro sistema operativo. Vale, veis que tengo multitud de discos duros y particiones reconocidas, ¿no? Pues en este caso tendremos que saber qué disco duro hace referencia al disco que queremos utilizar para formatear e instalar el sistema operativo. En mi caso yo he reconocido que este es el disco duro que quiero seleccionar porque sé qué almacenamiento tiene, qué capacidad y cuál es el espacio disponible que lo había dejado antes de reiniciar el PC. Pero como estamos viendo, no sé si veis bien, voy a hacer un poco de zoom a ver. ¿Vale? Ahí veis que pone unidad 1 en varias particiones y aquí pone partición 1, partición 2, partición 3. Estas son varias particiones que hacen referencia a un único disco duro. Lo que haremos entonces es ir seleccionando partición por partición y empezamos por la unidad 1. Y como he dicho, iremos partición por partición, seleccionándola y le damos a eliminar. Le damos a aceptar. Y cuando se cargue seguimos. Bien, ahora ya veis que del tamaño total que tenía en el disco duro, el espacio disponible es entero, o sea, no hay nada ocupado y todas las particiones se han unido en esta única partición que no tiene nombre. Simplemente pone espacio sin asignar en la unidad 1. Una vez hecho todo eso, simplemente la seleccionamos y le damos a siguiente. Y automáticamente el sistema instalará el sistema operativo grabado en nuestra unidad USB en ese disco duro. El proceso puede tardar un poco, pero bueno, tampoco tarda una tarde entera. Tened un poco de paciencia y se irá instalando poco a poco. Una vez acabe, se nos aparecerá esta pantalla indicándonos que se reiniciará Windows y ya procederemos a configurar el sistema porque ya se ha instalado. Se ha instalado en apenas unos pocos segundos en mi caso. En otros PCs pues puede tardar unos minutos o más, pero bueno, todo es cuestión de paciencia. Y ahora estará preparando los dispositivos conectados al PC, los está configurando e instalando el firmware que tienen cada uno de ellos para poder usarlos. Otra vez se reiniciará el PC cuando haya acabado de preparar los dispositivos conectados a este y ya podemos proceder a acabar con la instalación del sistema operativo configurándolo a nuestra manera. Y obviamente ahora os explicaré cómo configurarlo. Bien, ya estamos empezando la pantalla de configuración de Windows. Y aquí vemos primero que nos pregunta la región, es decir, el idioma que hablamos. En este caso, pues yo vivo en España, así que lo selecciono y le damos que sí. Saltaría ahora a la siguiente pantalla que nos pregunta el idioma de nuestro teclado. En mi caso es el español, así que lo selecciono y le doy a que sí. Nos pregunta si queremos una segunda distribución de teclado, por si queremos la distribución inglesa o etcétera. En mi caso lo voy a emitir porque no me hace falta, no tengo necesidad. Y ahora vamos a seguir configurando el apartado de la red, que en mi caso pues estoy cableado al router, así que no me hace falta conectarme a ningún wifi, ninguna conexión inalámbrica, así que no creo que haga falta hacer nada más por aquí. En el caso de que tengáis wifi, pues sí que os aparecerá una pantalla listando las redes que detecta el ordenador por wifi y tendréis que conectaros a la red introduciendo la contraseña. En la siguiente pantalla, que ya hemos visto que hemos saltado de red a cuenta, nos pregunta si el ordenador es de uso personal o para una empresa, digamos. En mi caso pues es para uso personal, así que lo selecciono y le damos a siguiente. Ahora nos pide que ingresemos nuestra cuenta de Microsoft, pero en mi caso como no utilizo, voy a darle a cuenta sin conexión aquí abajo. Ahora nos pide que le pongamos un nombre de usuario a este PC. En mi caso voy a poner mi nombre, que es Kevin, y le doy a siguiente.
¿Una contraseña? Pues la verdad es que no tengo necesidad, no hace falta. En vuestro caso, si compartís el ordenador con alguien o lo lleváis mucho de allí para acá, que es un portátil por ejemplo, pues sí que os aconsejo ponerle contraseña. Pero en mi caso, como es un sobremesa en mi casa que nadie lo va a tocar, que tengo la certeza de que nadie lo va a tocar, pues no se lo voy a poner, soy así de loco. Vale, pues la siguiente pantalla nos muestra aquí, digamos, el uso de voz de nuestro PC para, por ejemplo, Cortana y demás, pero en mi caso no voy a usarlo, así que selecciono la opción de abajo, no usar el reconocimiento de voz en línea. Le damos a aceptar y nos salta a la siguiente pantalla. En este caso nos está pidiendo que le permitamos a Microsoft que mediante sus aplicaciones averigüen nuestra ubicación. Le vamos a decir que no. La segunda opción aquí que pone no, la seleccionamos y le damos a aceptar. La siguiente pantalla, encontrar mi dispositivo. Si vais a utilizar luego la aplicación de mi teléfono para interactuar con él y demás, decidle que sí, pero si no utilizáis ese programa, que es también bloatware, es decir, un programa preinstalado por Microsoft, le dais a la opción que pone no y le dais a aceptar. En la siguiente pantalla nos explica que cuando haya un problema con alguna aplicación y haya un error inesperado que se haya cerrado o lo que sea, siempre pues nos salta esa pequeña ventana en el que nos dice que enviemos a Microsoft los datos del diagnóstico que ha hecho el propio programa, explicándole a la empresa qué problema ha habido para que ellos lo puedan solucionar. En mi caso no quiero enviarle, quiero enviarle los menos datos posibles míos, porque va a enviarle información nuestra de nuestro PC, así que aquí la primera opción es enviar datos de diagnóstico requeridos, es decir, los datos mínimos y opcionales, es decir, datos extra. Y la segunda opción es simplemente los mínimos, los requeridos. En mi caso voy a seleccionar la segunda opción y es también lo que os recomiendo a vosotros. Le damos también a aceptar, esto es por temas de privacidad. Y luego la siguiente, creo que última pantalla ya, simplemente pues una tontería, una chorrada de entradas manuscritas y la escritura. Eso es para cuando alguien utiliza una tableta o algo en el PC, pues que le dé que sí, pero si no tenéis, seleccionad que no y aceptamos. Vale, siguiente pantalla. Obtener experiencias personalizadas gracias a los datos de diagnóstico. Decidle que no, hacer referencia, digamos, a las recomendaciones, anuncios y demás datos que no son relevantes. Le damos a aceptar. Siguiente pantalla. Permitir que las aplicaciones usen el identificador de publicidad. En mi caso le voy a decir que no y le voy a dar a aceptar. Lo sé, siento que sea tan tedioso, son muchas pantallas las que nos muestra Microsoft, pero hay que rellenarlas todas y ponerlas todas a mínima o desactivarlas para seguir configurando nuestro PC. Ahora que viene Cortana, le damos ahora no y ya empezaremos a poder utilizar nuestro ordenador. Ya está preparando las cosas que le hemos configurado ahora mismo en el sistema, en nuestro PC, y ya podremos en pocos minutos o incluso segundos a poder empezar a usar nuestro ordenador recién formateado. Y voilà, ya tenemos nuestro sistema operativo Windows 10 instalado. Ya sería pues cuestión de personalizarlo a nuestro gusto, ponerle los programas que teníamos instalado antes o no, instalarle lo que nosotros queramos. Y en fin, hacerlo ya nuestro ordenador. Y ya estaría, ya tendríamos nuestro ordenador ya formateado y con el sistema operativo instalado. Ya sería pues como volver a empezar, como si tuviésemos un PC de nuevo, ponerle nuestros archivos, volcarle la copia de seguridad, es decir, que todo estuviese como antes, y instalar el software que nosotros queramos. Y nada, eso ha sido todo, espero que os haya servido, que lo hayáis entendido todo muy bien. Si os ha quedado alguna duda, dejádmela aquí abajo en los comentarios y la responderé. Si os ha gustado mucho este vídeo, dadle un buen like, suscribíos ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!